Buenos días, compañeros. Mi equipo y yo vamos a presentarles el reto número 2 del curso de métodos numéricos, que se trata de la solución de problemas que incluyen ecuaciones no lineales por medio de métodos numéricos computacionales. Entonces, para esto tenemos distintos tipos de solución, que son diferentes modelos para los cuales hicimos su respectiva programación. Entonces, primero empezamos con el modelo de crecimiento sigmo. En este modelo sigmo es utilizado para una amplia variedad de problemas pues, que ocurren naturalmente en nuestro mundo. Entonces, tales como procesos naturales y en el momento el que nos interesa es el del modelo de crecimiento epidemiológico. En este caso del coronavirus, pues, que es la pandemia actual. Entonces, esta curva lo que nos muestra es una progresión temporal desde niveles bajos al inicio, donde encontramos pocos contagios y pues lo que hemos visto hasta ahora en países pues que ya van más desarrollados, vemos que llega un punto en el que la curva se crece muy rápidamente. Entonces, este tipo de modelo eh, nos muestra que este proceso dura cierta cantidad de tiempo y luego llega una nueva estabilización. Entonces, para esto vamos a mostrar también su ecuación matemática, donde vemos que se encuentra una exponencial y vemos que los parámetros que se encuentran ahí, que son A, B, C y D, son parámetros que ajustan a la curva según lo que necesitemos, según el modelo que vayamos a analizar, y que para este caso, por ejemplo, gracias a la función curvefit en Python, podemos, por medio de los datos que tenemos de contagios en el tiempo, hallar estos parámetros de forma que se ajusten a la gráfica de la función pues, de sigmo. Bueno, acá les mostramos un modelo, un ejemplo, que es con nuestro código. Pusimos un día pues cualquiera desde que inició la pandemia en Colombia y comparamos los datos del modelo Sigmo con los datos pues originales que tenemos y vemos que es un ajuste muy pertinente. Pues vemos ahí que el error es mínimo y las dos gráficas se parecen mucho. Buenos días, compañeros. Hoy yo les vengo a exponer lo que sería el modelo de crecimiento gaussiano. El modelo de crecimiento gaussiano es un modelo que se apoya en la campana de Gauss. Esto es un modelo estadístico que predice normalmente cómo se van a distribuir los datos en estadística. En cuanto al modelo como tal, funciona mucho para lo que es epidemias, por eso nosotros decidimos usarlo. Ahora, ¿cómo viene a ser esta función? La ecuación matemática viene definida por f de x es igual a por el exponencial de x menos b al cuadrado sobre menos 2c al cuadrado, donde a, b y c son constantes reales, obviamente. Entonces, un ejemplo claro de la campana de Gauss viene a ser este. Sabemos que en este caso en la epidemia, que digamos así, no es tan mortal y sabemos que no todo el mundo va a morir por esta, la epidemia primero se comporta como si fuera un modelo exponencial creciendo rápidamente, pero debe llegar a un pico. Después de ese pico, esta debe comenzar a decrecer. Eso es lo característico de la campana de Gauss, que ayuda a modelar una función como esta, unos datos que se distribuyen de esta manera. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros para usarlo como modelo epidemiológico? Resulta y acontece que nosotros tratamos de usar mínimos cuadrados acá, pero notamos algo. Mínimos cuadrados lo que trata es de encontrar la función que más se acerque, pero no la que mejor lo predija. Entonces, nosotros al usar mínimos cuadrados nos dimos cuenta que hay una curva normal, pero que en un momento decrecía. Nosotros decidimos saltarnos algunos datos, por así decirlo, dentro de la función. ¿Para qué? Porque esta parte de acá donde los contagiados dejaron de crecer normalmente y la pendiente bajó un poco, pero luego siguió creciendo, ya sea por las medidas que tomaron, porque no se pudo tomar más muestras de enfermos y todo eso. Entonces la curva lo que hace es de crecer.
nosotros nos saltamos algunos de esos datos para que tengamos esta función de acá abajo, que no se acerca más que esta, pero sí funciona como un mejor modelo de predicción. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Primero teníamos que pasar a dividir y sobre a. Teniendo dividido y sobre a, le sacamos el logaritmo natural. Pero resulta y pasa que el logaritmo natural de y sobre a es logaritmo natural de y menos logaritmo natural de a. Esto entonces nos queda como logaritmo natural de y, que es igual a t al cuadrado menos 2 por c por b más b por c al cuadrado más logaritmo natural de a. ¿Dónde se observa esto en el código? Primero, en el código nosotros tuvimos que buscar el primer dato donde fuera diferente de 0, ya que en la base de datos nos daban datos donde no había ningún contagiado o no había ningún recuperado o eso. Entonces, a la hora de tratar de sacar el logaritmo natural de 0, bien se sabe que el logaritmo natural de 0 está indefinido. Dentro del código, ya teniendo el tiempo en el que es diferente de 0 el dato, nosotros lo que hicimos fue agregar en una matriz llamada arreglo, que es una lista de listas, lo que vendría a ser el tiempo al cuadrado, coma el tiempo, coma 1, que es lo que observamos anteriormente. Aparte de eso, hay una matriz que viene, una lista que viene a traer los que son los contagiados, los muertos, los recuperados y los casos activos, que viene a ser el logaritmo natural del dato de la matriz, que viene por toda la matriz sacando el logaritmo natural. Bien, después de tener eso, nosotros venimos a aplicar mínimos cuadrados. ¿Cómo aplicamos mínimos cuadrados? Como el problema no se puede solucionar normalmente, le multiplicamos a la izquierda por la transpuesta de A y al otro lado también por la transpuesta A para que el problema se pueda resolver como si fuera un sistema 3x3 en este caso. Entonces observa esto en el código. A través del producto punto de numpis de los confirmados con lo que viene a ser los datos que nos dan, el logaritmo natural de los datos que nos dan. Luego se resuelve el sistema lineal y así tenemos el número exacto. Muchas gracias, compañeros. Los vengo a dejar con Jesús Barrios, que les va a exponer el Buenos días, modelo exponencial. compañero. Mi nombre es Jesús Barrios y yo le voy a explicar el modelo de crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial es cuando algo aumenta de forma multiplicativa, es decir, que aumenta a medida de tiempo muy rápido. Usualmente el crecimiento exponencial tiene un valor inicial, un valor de crecimiento constante y también cuenta con un valor de crecimiento, que vendría siendo como el periodo de la función, que es las veces que este crecimiento se repite. Aquí tenemos la ecuación matemática. Esta nos dice, donde C significa la cantidad inicial o el número. R vendría siendo la tasa de crecimiento y T es el tiempo transcurrido. Acá tenemos un ejemplo que busqué en internet relativamente con el COVID. Y por ejemplo, aquí nos dice que ha infectado a más de 90.000 personas en todo el mundo y se ha extendido a más de 60 países. La gran mayoría de estos casos, algunos 80.000 están en China, uno de los patógenos. Aquí podemos ver como la gráfica, cómo se modela de manera exponencial y se compara con otros países. Acá en esta parte voy a explicar más detalladamente cómo la usamos o cómo nos sirvió para modelarla en el código para el segundo reto. Primero tuvimos que tomar la fórmula y la linealizamos. ¿Cómo lo hicimos? Aplicando el logaritmo natural, pues eso lo hizo el código. Aplicando logaritmo, no, espérate, voy a repetir esta parte mejor, la del código. Espérate un momentico. Ahora voy a explicar la parte del código, la parte donde usamos la función exponencial, donde usamos los conocimientos, el concepto para solucionar el reto 2.
Aquí pues definimos la función, pero antes tuvimos que linealizarla. Lo hicimos con sacando el logaritmo natural a ambos lados y luego esto nos arrojó una matriz, pero esta matriz no se podía solucionar, entonces tuvimos que multiplicarla por la transpuesta y ahí ya nos quedó linealizada. Acá, bueno, acá definimos la función, creamos las listas para luego, o sea, unas listas vacías para luego llenarlas con los datos. Y en esta parte lo que hicimos fue comprobar de que el tiempo fuera diferente a 0. Revisó todas las columnas, o sea, aquí revisa todas las columnas de la lista. Y después acá va desde el tiempo 0 hasta la longitud de los datos menos el tiempo 1. El tiempo y en la matriz guardamos el dato de la matriz diferente a 0. Y acá vemos que va a pasos de n, o sea, las iteraciones son n, para no permitir que la gráfica se nos vuelva una recta o se incline mucho. Es como un ajuste en la gráfica para que se vea. Complementando lo que dijo el compañero, es que, por ejemplo, pudimos observar Bueno, ok, como les decía, acá lo vamos a pasos de n para no permitir que la gráfica se nos vuelva una recta, para permitir que no se nos incline mucho, y esto lo que hace, nos permite hacer como un pequeño ajuste en el gráfico. Hay otra matriz más grande que guarda el tiempo y uno para linealizarlo. Esto se guarda acá en esta parte, en estas que estoy señalando aquí con el mouse, y se guarda en los casos confirmados, muertos, recuperados y activos, para luego ser graficado al momento de la ejecución del programa. Acá es donde se guarda y ya pues acá ya termina, ya nos retorna la función, esta última variable. Acá, como vemos, es la parte gráfica y vemos aquí los datos, los confirmados, que son los azules, los muertos, que son los naranjas, los activos, que son los rojos, y acá pues está todo el entorno gráfico, que es el año, el mes, el día, y se está comparando con los verdaderos datos. No siendo más, me despido. un poquito por encima. El código, como lo ven, es un poquito largo. Nosotros sacamos un poquito de lo que nos dio el profesor, de lo que sacamos del código de Álvaro y sacamos algo de nosotros mismos. En el código de Álvaro, más que todo, sacamos fue lo que es el modelo de Gauss y el modelo Sigma. Aunque aún tenemos dos modelos Gauss, uno que es por parte de Álvaro y otro que es parte nuestra. Entonces, el de Álvaro nosotros utilizamos para graficar Italia y se ajusta muy bien, y el de Sigma también funciona para Italia y Colombia. Aparte de eso, tenemos lo de leer país que nos dio el profesor, que esto viene a ser la parte el corazón del código, porque sin esto ninguna de las demás funciones llega a funcionar. Acá, más que todo, nos los da los datos, lo importa el link que nos dieron y los guarda por mes, que viene a ser en esta función acá llamada definir datos, que nos entrega en una matriz. Entonces, esto lo guarda por enero, febrero, marzo y abril, y los guarda en confirmados, muertos, recuperados y activos, aunque retorna una lista de listas. En general, luego de esto viene a lo que viene a ser el modelo Gauss y la función exponencial, que son algo parecidas, solo que cambian cositas. Ambas están diseñadas para tomar el problema en forma de logaritmo natural y luego al hallar las variables se tiene que reemplazar. Lo importante acá con el modelo de Gauss es que una parte del crecimiento de Colombia, como que por las medidas, entonces se declina un poquito la recta que iba llevando. Entonces, lo que hacemos con este N acá es saltarnos algunos datos de esa pendiente que bajó, para que la función no esté tan cerca, pero represente una mejor predicción. ¿Sí me hago entender? Ahora, en exponencial, básicamente ahí sí no se cambió casi nada, se dejó los n's como estaba porque nos dimos cuenta que era mejor tenerlo como estaba que variándole algo. Y por último, ya viene a ser la función sigma, la de Gauss y la graficación de esto.
Muchas gracias. Los dejo con mi compañero Daniel, que va a explicar un poquito la interfaz gráfica que nosotros hicimos. Buenos días compañeros, yo les voy a explicar un poco la interfaz gráfica, así que Santi, ejecútalo por favor. Bueno, vemos que la interfaz gráfica nos pide varios datos, por ejemplo el año, el mes y el día, de la fecha hasta la que se quiera analizar el país. Y después abajo dice ingresa el país que se quiera analizar. También vemos que en esta interfaz podemos pedir varias cosas, que es, por ejemplo, el Gauss linealizado, que es nuestro propio modelo, versus los datos originales que están en la base de datos, el exponencial lineal, que es el que se encontraba en las diapositivas, versus los datos de la base de datos, el sigmo y el Gauss de la función, que son los modelos tomados del profesor Álvaro. Así que vamos a poner un ejemplo. Pues vamos a poner, Santi, pon cualquier fecha, por favor. La gráfica que nos entrega, y esta la generamos con el método que ideamos nosotros, con el número nos entrega la gráfica. Ahora probemos el Gauss de la función versus originales, que si podemos ver, hay una nota que dice el botón Gauss de la función grafica con el país Italia, porque si los contagiados del país no se asemejan a una función Gauss, esta función no va a poder sacar la gráfica. Entonces solamente sirve con algunos países. El ejemplo es Italia. Entonces probémosla, Santi. Bueno, aquí podemos ver cómo nos muestra la gráfica el Gauss de la función para Italia. Y ya esto es toda la interfaz gráfica. Si quieren, pueden probar con otros países cuando se las enviemos. Bueno, chicos, esta es la gráfica de exponencial. Y Niña que no es infinita. Aparte de eso, todos sabemos que tarde que temprano esto tiene que terminar. Por eso son muy importantes estos métodos numéricos que nos ayudan a tener una predicción de más o menos cuántos contagiados puede haber o cuándo más o menos esto puede terminar. Porque para nadie es un secreto que esta situación nos ha afectado a todos y que no ha sido fácil desde las instituciones, desde la docencia, ni siquiera desde el estudiantado. Muchas gracias.